justita vamos a ir avanzando y a medida que vamos avanzando, ustedes me pueden parar y podemos charlar también sobre lo que ya les he enviado, ¿no? Que es una tesis y más o menos todo lo que ustedes tienen que saber, digamos, en la parte de sanitaria para hacer alcantarillado, ¿no? En la parte del alcantarillado sanitario, porque han visto, estas tesis son pues, no son muy complicadas, ¿no? Son sencillísimas, pero aunque ustedes lo vean pequeñito y medio sencillo, ustedes tienen que ir viendo el asunto de que aún sea así de pequeñito, no se ponen de acuerdo, ¿no? Los estudiantes, o sea, no se ponen de acuerdo en el sentido de que siempre están, o sea, no se ayudan, ¿no? O sea, no coordinan bien. Por eso digo, una tesis les debería durar máximo unos 6 meses o 7, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, mi tesis la he realizado, o sea, antes cuando hemos egresado nosotros, la generación del 2000, el año 2001, la tesis la hacíamos en un año, básicamente, o sea, propiamente dicho, la tesis la puedes hacer unos 7, 8 meses y unos 3 meses para tribunales, digamos, ¿no? Eso contemplas 3, 4 meses y tienes el año, ¿no? Ese es un tiempo prudente, digamos, ¿no? Pero ustedes tienen que ser constantes, digamos, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿qué les aparece esa tesis? A ver, esa tesis que les he mostrado. Difícil. ¿En qué tiempo podrían hacerlo ustedes? A ver, ustedes que han aprobado ya Sanitaria 1. A ver. Ingeniero, yo me tomaría mi tiempo porque en ensayo yo no tardaba igual en hacer. ¿En qué tiempo? Un mes o dos, con calma. Pues. Pero no leí la tesis a detalle, así detalle, pero es algo más profundo, el tema más profundo para el género, porque se puede hablar un poco más. Ya. Un poquito más fuerte, por favor. O sea, a ver, ¿alguien más que pueda? A ver, algún estudiante más. O sea, les pregunto eso para analizar, digamos, ¿no? Que es lo que... o sea, a mí, por ejemplo, cuando yo estaba en séptimo semestre, no me mostraron así una tesis, digamos, ¿no? Antes todos teníamos que hacer las tesis y eran personales, no había de grupo, ¿no? Entonces, ahora es es más accesible, ¿no? Se puede hacer tesis entre 2 personas, digamos, ¿no? Entonces, por eso les pregunto, a ver, ¿qué opinan? ¿Que les parece difícil esa tesis que les he mostrado? ¿Y en qué tiempo la realizarían? A ver. Buen día. Hola, hola, ¿en cuánto? Unos 4 meses, Inge. Sí, 4 meses, está muy bien, sí. 4 meses está muy bien. A ver, otro. Estaría bien, Inge, 4 meses, Inge. Buenos días, Inge.
Y a ver, ¿qué dijiste? A ver, un poquito más fuerte, por favor. No estoy teniendo un buen... Les escucho, sí, para los que hablan fuerte, digamos, ¿no? A ver, jóvenes. Ya, a ver. Miren, esa tesis es como dijo Miguel Ángel, ¿sí? Se puede realizar en unos 4 meses. ¿Ya? Puedes realizar en 4 meses, o sea, no es más tiempo para eso, ¿sí? Lo que ocurre es, por ejemplo, esto es del PETAN, digamos, ¿no? Del programa de titulación de alumnos antiguos, digamos, ¿no? Entonces, en el PETAN lo que ocurre es lo siguiente, te dan plazos, o sea, te dicen, usted tiene estos 2 meses o 3 meses para hacer su tesis. Si no acaba en 3 meses, lo eliminamos del PETAN. Como has pagado 13.000 bolivianos, entonces se ponen las pilas, ya, y trabajan los tres. Pero cuando es tesis, el problema es que ustedes son muy dejados, o sea, lo dejan, o sea, pucha, como que no sé por qué no le ponen las pilas, pero en realidad si te das cuenta, no es muy difícil, ¿no? Especialmente estos temas que están viendo ustedes. Yo, por ejemplo, en mi tesis la he hecho en alcantarillado sanitario, precisamente, justamente el año 2001. Sí, el 2001 llegó una cooperación a CEMAPA del Banco Mundial y querían poner en Cochabamba las nuevas redes tipo condominial, o sea, tipo 4 pulgadas, ¿ya? De eso vamos a hablar, por ejemplo, ahorita, porque seguimos avanzando. Entonces, en ese año estaba todavía la norma del 89, 87 creo que era, y te decían que el diámetro mínimo es 6 pulgadas. Entonces, ellos querían colocar sistemas condominiales en Cochabamba y regalar un monto de dinero. ¿No? Entonces, los funcionarios de CEMAPA se opusieron, digamos, ¿no? Los plomeros, o sea, la gente técnica se opuso a ese proyecto, pero no tenían un sustento técnico, o sea, decían, ¿cómo vamos a poner 4 pulgadas si 4 pulgadas es la descarga de un inodoro? ¿No? Entonces decían, no está bien, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vi un problema. Entonces, inmediatamente agarré ese problema y lo transformé en mi proyecto, digamos. Entonces, mi proyecto de mí ha sido comparar el sistema condominial e indicar de que no es factible realizar en Cochabamba. Entonces, yo he realizado ese trabajo para CEMAPA. Hemos hecho una comparación de cuáles son las razones y las causas para que el sistema condominial de 4 pulgadas no funciona en una zona urbana y una zona urbana como la que es Cochabamba, digamos, ¿no? Mi tutor ha sido el ingeniero Armando Escalera. Entonces, hemos trabajado en ese proyecto, lo he realizado en unos 6 meses, he terminado el proyecto. Claro que mi tesis se terminó casi un año por los tribunales, pero cuando acabé el proyecto fuimos a La Paz con la delegación de CEMAPA, hice mi exposición y a partir de esa fecha en Cochabamba y en el área de concesión de CEMAPA no se aceptaban las tuberías de 4 pulgadas, gracias a la justificación técnica que yo di, en realidad, ¿no? Porque era lo que a mí me ha correspondido es dar la justificación técnica. Los trabajadores de CEMAPA decían, ¿no? O sea, los técnicos, por la experiencia, ese tubo no va a funcionar, ¿no? O sea, era su razón de ser, ¿no? Claro que en la parte de lo que es, buenos días, claro que en la parte Ingeniero, ¿qué puedo contar? Estamos buscando de PPIS.
Ya, a ver, entonces, como les decía, hemos hecho la justificación técnica para realizar esto, ¿no? Y, a ver, vamos a ir viendo, bueno, ya que ya están 78, vamos a ir viendo acá. Y, bueno, nos fue bien en la ciudad de La Paz, con los del Banco Mundial, y en Cochabamba no se puso el tubo de 4 pulgadas, ¿no? Esto ha sido el año 2001, ¿no? ¿Qué les parece, jovencitos? ¿No? Ahí está, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, no sé si pueden ver. A ver, ahí. Vamos a ver entonces esto. Mira. El diseño de un sistema de alcantarillado requiere el conocimiento de los principios hidráulicos que se aplican en el escurrimiento líquido, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la pendiente, el área y las condiciones de flujo, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, en la parte técnica, yo tenía que justificar. Y de ahí ha nacido mi tesis, mi proyecto de grado, en realidad. Yo he justificado que el condominial básicamente no va a funcionar en Cochabamba, ¿no? Pero en realidad no funciona. Pero como la presión es política, política y social, siempre quieren que se disminuyan los diámetros, solamente en Cercado no colocaron el tubo, ¿no? Han puesto en Tiquipaya, en otros departamentos, ¿no? Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Funciona el tubo de 4 o no? ¿Qué opinan sobre ese tubito de 4 que dice la norma? A ver, vamos a... Esto vimos igual en la anterior clase. A ver, ¿dónde está diámetros? A ver, creo que tengo diámetros. Claro, es que aquí, por ejemplo, fíjate, tú tienes todas estas relaciones hidráulicas, para poder indicar algo, digamos, ¿no? Al respecto. Pero tú vas a sacar ahí un diámetro mínimo de 4 pulgadas, digamos, ¿no? ¿Qué opinan del tubo de 4? ¿Funciona o no funciona? A ver, jóvenes. A ver, alguien que opine algo. ¿Cuál es el diámetro mínimo, digamos, no? A ver, ¿me escucharon o estoy hablando al aire, jóvenes? Inge, yo pienso que el diámetro de 4 pulgadas es muy pequeño, ¿no? Porque algunas veces en los inodoros a veces hacen, no sé, pues están con estreñimiento, ¿no? Y se puede trancar, pues, Inge. Y si salen de varios inodoros, entonces hay un choque, pues, del producto que va, ¿no? Y al final todo el mundo se puede trancar, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se trancan los inodoros o no? A ver, ¿quién más está de acuerdo con eso? ¿Se trancan o no? ¿Qué más? A ver, alguna señorita. ¿Qué opina sobre el diámetro de 4? A ver, vamos a ver acá. Alfredo. A ver, Alfredo, Mamani. A ver, Alicia Pilar. ¿Qué opina al respecto? Alicia. ¿Se obstruye o no se obstruye el tubo de 4, los inodoros? A ver. Buenos días, ingeniero. ¿Se obstruye? Claro, eso te pregunto. ¿Se obstruye? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Se obstruye o no?
Inge, se obstruye el diámetro de 4, Inge. ¿Ya? ¿Quién dijo eso? A ver. Alfredo, Inge. Alfredo. Se obstruye, ¿no ven? Entonces, fíjate, en la norma, por ejemplo, del año cuando yo pasé esta materia, Sanitaria 2 la daba el Juan Carlos Rocha, Sanitaria 1 el ingeniero Armando del Armando Escalera, ¿ya? Entonces, en la norma el diámetro mínimo era 6 pulgadas, ¿no? No existía 4, ¿ya? Y de repente querían obligarnos a poner tubo de 4 y nos hacían la demostración técnica, ¿no? Pero tú, en la práctica, y los funcionarios de CEMAPA que atienden tan grande zona de abastecimiento de agua y de alcantarillado, de suministro de agua y descarga de alcantarillado, se opusieron, pues, o sea, no. O sea, es como dice Alfredo, no. Pero no había un sustento técnico, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde entro yo era jovencito, ¿no? Estaba recién ingresado ahí. Bueno, ya estaba trabajando ahí en CEMAPA. Entonces, yo habré tenido no me acuerdo, 23 años, ¿no? Y hacemos el proyecto y voy a La Paz, hago la exposición y en Cochabamba no. Pero lo más interesante de estos jóvenes es como anécdota que era, ¿no? El año 2012, después de 10 años o 11 años de que hice la presentación de por qué no se instalan los tubos de 4, después de 10, 11 años, fuimos a la ciudad de La Paz, pero yo ya no con CEMAPA, sino con la universidad, con el laboratorio de hidráulica, y nos dieron el proyecto de Alpacoma. Alpacoma es el Alto, no sé si hay alguien de La Paz. A ver, ¿hay alguien de La Paz acá en la clase? ¿No? ¿Nadie de La Paz? ¿Algún estudiante de La Paz? Ninguno. Ya, entonces allá en la ciudad de La Paz, si ustedes se ubican más o menos en la ciudad del Alto, está la ciudad del Alto y tienes una pendiente muy pronunciada y entras a la oleada de La Paz. Entonces, todo estábamos teniendo la estabilidad del talud estaba empezando a erosionar y las casas estaban cayendo en lo que es Achocalla y todas esas zonas, ¿no? Entonces, el laboratorio de hidráulica ganó la licitación, le hemos ganado al IHH de la ciudad de La Paz, hemos ganado a Santa Cruz. El laboratorio de hidráulica es poderoso a nivel Bolivia, incluso a nivel Latinoamérica, a nivel de Latinoamérica, porque se tiene buenos profesionales, ¿no? Entonces, hemos entrado al proyecto y hemos hecho el manejo integral de la cuenca de Alpacoma, ¿ya? Entonces, el problema era sencillo, hemos visto el agua. El agua hace que exista la falla, ¿no? Al talud. Entonces, el problema es el agua. ¿De dónde diablos sale el agua? Y yo hice la evaluación de saneamiento básico, tanto de agua como de alcantarillado. Entonces, al hacer la evaluación del alcantarillado, hemos podido identificar que la falla en la ciudad del Alto era, pues, estos tubitos de 4 pulgadas. ¿Por qué? Porque estos tubitos de 4 pulgadas obstruían, empezaban a funcionar a presión, porque estamos viendo ahorita y hemos visto en la anterior clase que nosotros trabajamos a gravedad, pero estos tubos han empezado a trabajar por su pequeño diámetro, a trabajar a presión. Entonces, tenías muchos rebalses, ¿no? En la ciudad de Alto. El rebalse del agua empezaba a entrar al subsuelo, y el subsuelo va a ir hacia ¿dónde? Hacia el talud de Alpacoma. Entonces, el problema principal ahí era sus sistemas de saneamiento básico. El agua potable, su diámetro de 4 pulgadas. ¿Vieron por qué? ¿Y cuándo construyeron eso? En los años 2000. ¿Por qué? Porque en la ciudad de La Paz sí aceptaron el sistema condominial y aceptaron el crédito, el dinero que les ha llegado del Banco Mundial, y han puesto en la ciudad del Alto tubo de 4. Pero el Alto ha crecido, pues es una ciudad. Sus tubitos los han hecho tiras, pues, o sea, están trabajando la tubería a presión.
Entonces, yo el año 2012 me río, digo, pucha, nuevamente me toca ver lo mismo que he visto hace 10 años atrás, entonces ahora estoy con esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la anécdota que les quiero contar. ¿Qué les parece eso, jóvenes? Ya, entonces, eso es lo que ha ocurrido, digamos, ¿no? Entonces, ustedes, bueno, ¿qué les pasa? O sea, por eso les digo, es muy bueno hacer una tesis, porque tú no sabes cuántas veces vas a utilizar tu información de tu tesis, digamos, para el trabajo, digamos, ¿no? O sea, por eso es que me encanta y soy especialista en la parte sanitaria. A ver, ¿algún comentario, jóvenes? ¿Qué les parece esa anécdota que he tenido en mi vida profesional? A ver, Alicia. A ver, Alfredo. A ver, Alicia, ¿qué opinas? Alicia Garey. ¿Podría volver a repetir la pregunta, por favor, ingeniero? Claro, en realidad han escuchado lo que les he contado, ¿verdad? Sobre lo que me ha ocurrido en la ciudad del Alto y en la ciudad de Cochabamba. Básicamente lo que la pregunta es, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué les parece esa anécdota que les he contado o no has escuchado la anécdota? En sí es la realidad porque está pasando ahora mismo estas cosas. Sí, está muy bien, ¿no? La realidad. A ver, Alfredo, ¿qué opinas? ¿O Miguel? Dije, yo creo que su trabajo de tesis ha servido de mucho, ¿no? Con relación, él ha sido de mucha utilidad cuando ya ha visto lo mismo en La Paz. Siempre por eso esa tesis que ha realizado ha tenido impacto, ¿no? En la sociedad y ha servido de mucho, Inge. Estaba preguntándome, Inge, y digamos, cuando se hace este tipo de estudios, el cálculo del diámetro se lo hace en función al número de la población, ¿no? ¿Ya? ¿El cálculo del diámetro se lo hace en función a qué? No, le estaba preguntando, Inge, si, o sea, en función, digamos, para poder definir cuánto de descarga vamos a tener, definir el diámetro, Inge. Claro. A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Es lo que decían allá, me acuerdo el año 2000. O sea, ¿por qué les hablo esto? Porque estamos viendo la parte hidráulica de lo que es los flujos en tubería. Mira, estamos viendo lo que es Bernoulli, comparando un flujo libre con un flujo a presión. Digamos, ¿no? Ahora, el tubo de 4 ha empezado a funcionar a presión. De lo que estaba inicialmente programado para que funcione a gravedad, ha pasado directamente a este otro estado, ¿no? A presión. Entonces, aquí ha empezado a rebalsar y ha empezado a ingresar agua al subsuelo. Y el subsuelo, como en La Paz ustedes se ubican, es un corte del alto, empieza a salir por las paredes, ¿no? Por el talud. Entonces, eso hace que empiece a derrumbarse y se derrumba el talud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría allá? Decían, el papel aguanta todo. Aquí, con todas las fórmulas matemáticas empíricas que puede haber, va a aguantar todo, porque los del Banco Mundial, los de la OMS, te demostraban, decían, no, el sistema, el 4 pulgadas funciona, aquí está
hidráulicamente, ¿no? La parte hidráulica, ¿no? El área del perímetro mojado, y esto va a funcionar. Claro, funciona en papel, pero en la realidad no. Entonces, mi tesis para mí ha sido la investigación de que yo he demostrado también en la parte teórica, en hidráulica, que no estamos acorde al de 4 pulgadas, ¿sí? Y por eso es que en Cochabamba no se ha hecho, pero en el resto de Bolivia sí, en La Paz, en Santa Cruz. Entonces, después de 10 años vuelvo a La Paz, después de 11 años en realidad. Yo he hecho el 2001 esto, el 2012 he estado en la ciudad de La Paz, justamente haciendo esta evaluación, y justamente en mi tesis, o sea, lo que yo he investigado, el tiempo ha dado la razón. 4 pulgadas no sirve para como diámetro mínimo. ¿Por qué? Porque hemos tenido estos problemas, ha empezado a funcionar a presión, ¿no? Pese a que en la teoría te va a aceptar, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que tener mucho cuidado, jóvenes. La verdad, yo haría sacar el de 4, pero ahora, a ver qué ha ocurrido. Vamos a ir viendo más adelante, ahorita vamos a avanzar y vamos a explicarles un poquito qué es lo que ha ocurrido. Miren, entonces, vamos a ver cómo funciona el flujo, ¿no? Flujo a presión, flujo a gravedad. Esto a presión ustedes han visto en agua potable, y esto vamos a ver en el concepto para las redes de alcantarillado, que es un flujo por gravedad, ¿ya? O sea, que tiene que tener el contacto con la atmósfera, ¿sí? O sea, presión cero. Aquí presión cero. Si tú cometes un error, te pasas inmediatamente al otro, a este de acá, a presión. Pero tu concepción hidráulica ya no compete a un sistema por gravedad, ¿no? Entonces aquí vamos a ver qué es lo que ocurre. Estos, por ejemplo, flujos no permanentes y estos saltos ocurren por lo general en las cámaras de inspección, en las redes de alcantarillado, ¿ya? De flujo permanente a no permanente, vamos a ir viendo esto, que es lo que pasa, ¿no? Cuando un flujo no permanente y un flujo no permanente uniforme, ¿no? Fíjate, aquí con el tiempo el tirante es el que cambia. Y esto es lo que ocurre en la realidad, ¿sí? Lo que ocurre en la realidad es que el flujo en el alcantarillado va variando de un momento a otro. Ahora, los que han sido mis alumnos en recursos naturales hace unos 4 años atrás y han colocado las mediciones de los medidores de nivel que colocamos en Quintanilla, ojalá que aquí exista alguien de los alumnos que se ha realizado ese trabajo, que ha sido muy bonito. Algunos se agarran y dicen, este profesor bacanas pide, digamos, ¿no? Pero los de recursos, por ejemplo, pueden agarrar, los que han colocado los sensores de nivel, y hemos puesto por debajo de la tapita, creo que estaba Paulita, Flores y demás, ellos han podido ver, porque han sacado las lecturas de los arduinos, y han podido ver que esto es lo que ocurre en un flujo de alcantarillado sanitario. Va a ir variando el nivel, y han podido constatar y han podido ver en sitio qué es lo que ocurre en un sistema de alcantarillado sanitario. Un sistema de alcantarillado en un tiempo inicial no tienes flujo, o tienes un tirante diferente. De repente, a horas de las 5 de la tarde, por ejemplo, se te aumenta el tirante, ¿ya? Y eso ha sido muy bonito, ha sido un trabajo muy bonito, y eso, por ejemplo, es algo de ingeniería que se tiene que realizar, ¿no? A veces uno agarra y mira los datos y bueno, no se ubica, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo acá los flujos variados que ocurren en nuestro alcantarillado. Acá, por ejemplo, el vertedero, cuando tú pones un vertedero aquí, por ejemplo, acá tenemos un vertedero, ¿sí? Tenemos un vertedero en el cual vamos a ir viendo la diferencia de alturas, digamos, ¿no? O sea, cómo se eleva, digamos, el gradiente, y formamos unos remansos. Todo esto ustedes han visto, pero ya en la materia de
hidráulica 2, ¿no? Entonces no es nuevo para ustedes, digamos, ¿no? Sino es algo repetitivo que estaríamos viendo, digamos, ¿no? Pero ustedes podemos ver que el vertedero, ¿para qué utilizamos un vertedero? A ver, Alicia, ¿para qué utilizamos un vertedero? A ver, ¿quién me puede? No les estoy tomando examen, solamente quiero que por favor participen. Nada más, quiero que participen. ¿Para qué utilizamos un vertedero? Captación de agua, Inge. Ya, a ver otro. A ver, este vertedero, imagínate que es una red de alcantarillado, ¿ya? Digamos, ¿no? Entonces, estamos aquí, esta compuerta aguas arriba va a ser una cámara de alcantarillado y aguas abajo es una cámara, digamos, ¿no? Entonces, nosotros colocamos un vertedero en un solo canal, o sea, claro que puede ser para desviar el flujo del agua, como indica José, si es que yo tuviera 2 salidas, digamos, pero en este caso solamente es una tubería de cámara a cámara, ¿verdad? Que es lo que hemos visto en un alcantarillado hasta ahora, cuando les he mostrado las cámaras de cámara. A ver, vamos a ir viendo. A ver, estos son los tramos que hemos visto. Todos hemos visto. Ahí tenemos el otro. Aquí. A ver. A ver acá. Acá no. Acá, a ver, ¿dónde podemos estar? Acá. Digamos, yo agarro y tengo acá, fíjate, es un solo tramo. Tú podrías colocar un vertedero acá, dices, para que vaya a 2 lados, digamos, ¿no? Pero no. Acá, de tramo a tramo, es solo un tubo, ¿no? Entonces, ¿para qué pusiera ahí un vertedero? Para medir el caudal, ¿no? Porque podemos poner un vertedero triangular y ustedes con el tirante, ¿qué van a tener como resultado? A ver, si yo hago un vertedero triangular a 45 grados, usted ya tiene que solo mide el tirante y ¿qué va a tener como resultado? A ver, pregunta. El caudal. El caudal, exacto. Bien, Miguel, yo creo que has aprobado bien la materia de hidráulica 2. ¿Tienes el caudal? Entonces yo un vertedero puedo colocar para medir caudal, ¿vale? Yo coloco para medir caudal, en este caso, ¿por qué? Porque voy a medir el tirante y voy a saber automáticamente, ¿no? Un vertedero común sería un canal parcial, ¿no ve? Canal parcial, agarras y metes esto, ¿no? Pero hay otros vertederos triangulares. Sí, José Luis Castellón, que dime. José Luis Castellón, ¿ha levantado la mano? Sí, Inge, disculpe, se levantó la mano por error. Ah, ya, dale. Igual me pueden preguntar cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo las ecuaciones. Bueno, estas ecuaciones las hemos visto de Colebrook, que son las mejorcitas. ¿Por qué? Porque aquí interviene el número, lo que es Reynolds, ¿no? Tú tienes la viscosidad cinemática acá, tienes el diámetro y la velocidad y tienes lo que es el Reynolds, ¿no? Entonces, esta fórmula va a ir directamente con Reynolds y aparte de eso, esta relación vamos a tener una relación que nos va a permitir determinar el espesor y la rugosidad, ¿no? La rugosidad de la tubería, ¿ya? Entonces, tenemos esto acá, aquí, ¿no? La rugosidad de la pared de la tubería, ¿no? Entonces, tenemos esto, K sobre D, ¿no? Entonces, estamos viendo la rugosidad y el Reynolds. Y el Reynolds te va a decir es la viscosidad. Y la viscosidad varía en función a la temperatura del agua, ¿no? Por ejemplo, muchas veces agarran y cuando calculan,
hacen cálculos de agua caliente, me calculan con Hazen-Williams y me ponen C150, entonces yo agarro y les pongo mal, digamos, ¿no? O sea, está mal, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque la temperatura afecta a la viscosidad y la viscosidad te va a afectar en el número de Reynolds, entonces tú tienes que calcular con Colebrook, ¿ya? Cuando es agua, sistemas de agua caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque la de Hazen-Williams no varía la viscosidad, ¿no? Tiene un número C, ¿no? Eso en ahora. En lo que es también en aguas de alcantarillado, deberíamos de tener eso, ¿no? Pero más o menos lo vemos como un flujo limpio, digamos, ¿no? Aquí tenemos la ecuación de Manning, ¿sí? Donde Manning tiene el coeficiente de rugosidad adimensional. Fíjate, aquí en esta tampoco interviene lo que es la temperatura, ¿sí? Cuando es muy importante la viscosidad, ¿no ve? Entonces, ahorita yo haría un cálculo, yo diría, para que ustedes realicen los diseños, utilicen Darcy, ¿no? Pero bueno, la norma te permite utilizar Manning, Chessy. Y relativamente, si tú comparas esta fórmula con la anterior, por ejemplo, esta es más sencilla, ¿verdad, José Luis? Oh. A ver, ¿qué opinas, José Luis? ¿Cuál es más sencilla, esta o la anterior? A ver, José Luis Castellón. ¿A una consulta? A ver, participen, pues, por favor, no sean muy apáticos, me parece. José Luis Castellón, a ver, enciende tu cámara. A ver, ¿qué opinas? ¿Cuál es más sencilla? ¿Esta, la de Colebrook o la de Manning? A ver. José Luis. La fórmula de Manning, ingeniero. Ya, así, contéstenme pues rápido, ¿ya? Si no voy a pensar que no están en clase, ¿ya? Entonces, en la ecuación de Manning vamos a ir viendo algunas variaciones. Cuando la tubería es, por ejemplo, circular, vamos a ver que el radio hidráulico es diámetro sobre 4, ¿no? Entonces tenemos una variación y el caudal es velocidad por área, y vamos a tener la ecuación de Manning acá en la parte inferior, que es caudal a 0.312 dividido entre el número de Manning por el diámetro a la 8/3 y la pendiente a la 1/2. Esto entonces es una variación que igual es sencilla, ¿ya? Porque a ver, fíjense acá. Radio hidráulico, ¿verdad? Entonces, todo esto está en función de lo que es el radio hidráulico, ¿no? Vamos a ir viendo ahora entonces la fórmula de Manning en una sección circular llena. En los sistemas sanitarios y pluviales, el alcantarillado circular se proyectan para funcionar en tubería parcialmente llena, no a tubería llena, ¿no? Entonces, ahí tenemos el problema. En el de 4 pulgadas nosotros vamos a trabajar a tubería llena y ya no entramos en esta concepción. Automáticamente pasamos de un tipo de flujo a otro tipo de flujo. Entonces, toda nuestra concepción matemática ya cae por su propio peso, ¿no? O sea, ya no es viable. Y ahorita, por ejemplo, en la avenida Suecia, en la circunvalación, se está dando cuenta de que los diámetros de 6 pulgadas, 8 pulgadas, ya no abastecen. ¿Por qué? Porque estás haciendo un mal cálculo, o estás haciendo, no un mal cálculo, porque como les digo, el papel aguanta todo. Si tú vas y les preguntas a los de ese mapa, ¿qué ha pasado aquí? No, sí, aguanta, te van a decir.
pero lamentablemente ya creo que los técnicos ya no son críticos. O sea, si estás rebalsando las calles, se están inundando, o sea, estás haciendo algo mal, eso te está diciendo. No estás proyectando muy bien tu periodo de crecimiento y por lo tanto tus diámetros son pues insuficientes. A veces la gente es tan testaruda que no acepta que se ha equivocado. Te has equivocado. Si te equivocas no es problema. ¿Por qué? Porque te estás volviendo especialista, digamos, ¿no? Los especialistas son aquellas personas que se han equivocado y con esta equivocación empiezan a aprender más, ¿no? O sea, eso es un especialista. O sea, aquel que nunca se ha equivocado nunca va a ser especialista en algo. Entonces, tienes que saber comprender muy bien esto. Esto está en teoría. Dice que el ángulo, para un correcto funcionamiento, va a estar en función de la altura del tirante en función al diámetro de la tubería, ¿sí? Entonces, tu radio hidráulico va a tener esta función, ¿verdad? Ahorita estamos buscando el área, ¿verdad? ¿No? El radio hidráulico. Estamos buscando hasta dónde vamos a mojar, ¿no? Acá. Entonces, tu radio hidráulico, teniendo esta ocasión que es el perímetro mojado, esa garra se va a transformar de esta manera, ¿sí? Pero nuevamente repito, esto es ideal. Si de repente acá ya funciona presión, toda esta concepción ya no sirve, ¿verdad, Miguel? Sí, Inge. Claro, eso es lo que ocurre. Y eso la gente testaruda no puede aceptar. Ahora, ¿alguien está en el curso de mis alumnos de recursos que pusieron los sensores de nivel en esta materia? Por si acaso. No está. Hubiera sido interesante, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, han podido constatar que el diámetro que va como cinturón paralelo al río Rocha, que lo han calculado los de mapas, supuestamente la empresa de Sacaba aparte de ese mapa, es la segunda, la mejor empresa de Cochabamba, ¿no? Por eso es que al ingeniero Oscar Celada le han mandado como gerente de Misicún, ¿no? A mí también hace un año atrás me propusieron ir como presidente de Misicuni, digamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? ¿Qué es lo que hemos podido identificar con los estudiantes ahí en Quintanilla? Que ese tubo de 300 milímetros, no estamos hablando de 150, de 300 milímetros, funciona a presión. Y ha sido construido un año. ¿Qué te quiere decir eso? A ver, estamos calculando de esta manera, ¿sí? Y de repente con el sensor de nivel que hemos puesto en una cámara, hemos determinado de que a cierta hora esa tubería funciona a presión. ¿Qué has podido comprender ahí? A ver, ¿quién saca una respuesta? O sea que el tirante aquí D es igual a H en la tubería de 300 que está paralela al río Rocha y que lleva el agua a la planta de tratamiento del agua. A ver, ¿quién me dice algo al respecto? A ver, alguna señorita que participe ahora. ¿Alguien que vive en Sacaba? A ver, ¿dónde está? Daniela Betsy Flores. Daniela Betsy. Sí, A ver, Daniela, ¿qué opinas al respecto? A ver, Daniela, ¿está bien o está mal? O sea, ahorita estamos viendo aquí el concepto hidráulico. Así funciona un sistema de alcantarillados, así tienes que calcularlas. Pero en la realidad, nosotros hemos visto con los de recursos, hemos puesto un sensor de nivel y el sensor de nivel nos ha demostrado que el H, el tirante, es superior a D. Y que la red de alcantarillado que ha colocado en mapas no tiene ni 2 ni 3 años. ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Qué podrías concluir? que el flujo está yendo al tope, Inge. ¿Cómo?
que el flujo de él se está yendo al tope, o sea, está a rebalsar, digamos. A ver, ¿que está bien o que está mal? Que está mal ahí. Entonces tú lo aplazarías a los que han hecho esa red. ¿Sí o no? Sí, porque tiene que estar, el H tiene que ser menor que el D. Claro, porque aquí dice, los sistemas, y esto está en la norma del alcantarillado, se proyectan para funcionar la tubería parcialmente bien. Y el tubo no tiene ni 2 años, digamos, o sea, una tubería vieja, digamos, en la avenida Suecia, digamos. En la avenida Suecia, tú estás viendo que todo el tiempo, ¿quiénes viven en la...? Bueno, yo les hablo de la avenida Suecia, porque de mí era mi trayecto desde el laboratorio de hidráulica hasta la universidad, todos los días, 2 veces al día, yo siempre pasaba por la avenida Suecia, ¿no? Entonces, y siempre veía que estaba rebalsando la red, o sea, el charco de agua, que es una piscina ahí. Entonces, pero esa tubería de la avenida Suecia ya debe tener unos 20, 30 años, digamos, ¿no? O sea, 30 años que está colmatada, ya hay que cambiar, ¿verdad, Daniela? Eso se cambia, ¿no? Sí. Porque está viejo, digamos, ya seguramente los que han diseñado han calculado un poco mal y ya. Pero esta tubería que está bordeando el río Rocha, que es nueva, está mal, ¿verdad? Y a comparación del otro de la avenida Suecia, sí que está mal. Claro, o sea, de la avenida Suecia, tú podrías justificar de que ya ha pasado muchos años, ¿no? Ya había cumplido su periodo de diseño, que son 30 años. Eso nos acordamos de Sanitaria 1, que es lo mismo acá para Sanitaria 2. Entonces ustedes tienen que decir, bueno, oye, si ha cumplido, entonces los de Sacaba tendrían que agarrar y decir, bueno, señoras y señores, nos hemos equivocado, porque estamos colocando los piezómetros y nuestras teorías de diseño no funcionan. ¿Por qué? Porque no tiene 2 años y está funcionando a presión. No sé si me pueden comprender eso. Entonces, ¿qué tendrías que concluir? Que los diámetros tienen que ser de mayor diámetro. Que ese colector que va paralelo al río Rocha debería ser por lo menos de 500 milímetros. ¿Lo ven? No sé si comprenden. A ver, ¿están de acuerdo o no? A ver, Daniel, ¿estarías de acuerdo o no? A ver, Miguel, ¿quién estaría de acuerdo o no? ¿O qué haríamos? A ver. Sí estaría de acuerdo, dije, porque al tiempo sería, habría rebalses, no sé. Claro, a ver, o sea, si la tubería está relativamente nueva y estamos teniendo ese problema que está a presión, ¿qué está mal? O sea, no le vamos a echar la culpa, digamos, a los técnicos, ya. Por eso se vuelven especialistas, ¿no? Ya no cometas ese error. Entonces, ellos tienen que sacar en la norma, indicar, así como yo lo he realizado en mi tesis, o contratarse a tesistas, o algunos se puede hacer una evaluación de la red de alcantarillado sanitario que está circulando como colector en la paralela al río Rocha de Sacaba. Ver cómo está funcionando y ver todo esto, ¿no? A ver, ¿alguno más puede aportar? Hola. Hola. Dime. Buenos días. Ya. Entonces, a ver,
lo que tendríamos que sacar es no decir, digamos, bueno, han hecho mal, sino que con la experiencia que tenemos en el colector que ha sido diseñado en Sacaba, podríamos decir de que no ha sido concebido hidráulicamente correcto. ¿Dónde nos hemos equivocado? Ahí entran los tesistas, porque ahí es una buena tesis. Entonces ustedes descubren en qué parte, dónde es el momento en que ocurren más aportes que hacen que esta red trabaje a presión. Por si acaso, los días que hemos hecho las mediciones, si se acuerdan los de la materia de recursos naturales que hemos puesto los sensores de nivel, ha sido en época de invierno, o sea, no había lluvia, ha sido en fines de este semestre, digamos, en junio, o sea, no ha sido en época de lluvia, o sea, no le puedes echar la culpa a que hay lluvia y que se esté entrando el agua pluvial, no, ha sido en época seca, ¿sí? Eso ha sido lo más interesante. ¿Qué les pasa? O sea, yo por eso digo, a esos estudiantes que han hecho el trabajo conmigo en recursos naturales, en ver los tirantes, el recurso natural, aguas de alcantarillado, ya tienen sus datos para una tesis. O sea, es al tiro. Podrían poner sensores de nivel en 3 cámaras, solamente en el área de Quintanilla, y podrían determinar, no que está mal, bueno, básicamente sí está mal, pero porque en la norma te permite asumir cosas que no están bien. ¿Se ubican? Y ahí es donde uno se vuelve especialista. ¿Por qué? Porque estás viendo cuál es la falla y cómo estás solucionando. Yo, por ejemplo, en CEMAPA he solucionado varias cosas. O sea, verdaderamente he trabajado muy bien ahí. Y por eso es que cuando voy a CEMAPA, las puertas se me abren de par en par. Muchas veces me han ofrecido ser gerente de operaciones, de planificación y gerente general, pero no, porque esos cargos son un poco políticos, entra otro alcalde y cambian, ¿no? Entonces, la universidad siempre te da una estabilidad laboral y, bueno, te da la oportunidad de que sigas investigando, que es lo que me ocurre, ¿no? Hay que seguir investigando. A veces allá son muy cuadrados, se puede decir, o sea, no salen de su confort y no les interesa nada más. Entonces, yo les digo, esto es un lindo tema para hacer de tesis, ¿no? De que ustedes que están en octavo semestre pueden realizar ese monitoreo, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo ahora con Manning la velocidad y el caudal, que es lo que nos interesa para el diseño, y qué relaciones tenemos que verificar. Tenemos que verificar la relación D sobre D, tenemos que verificar la relación tirante, caudal, velocidades, y relación de caudales, ¿no? Esas son las relaciones que tenemos que ir viendo en esto, ¿no? Entonces, tenemos que ir analizando todo esto para poder nosotros realizar el diseño, ¿sí? Entonces, vamos a ir analizando. Tenemos esto, por ejemplo, que no sé si se ve, donde tenemos la relación de caudal a tubo lleno con respecto a las descargas y tenemos nuestras relaciones, ¿no? Todo esto está en la norma, ¿ya? Luego vamos a ver una planillita Excel para poder calcular, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo estas relaciones, ¿ya? Un ejercicio, ¿no? A ver, si nosotros tenemos calcular las relaciones geométricas del siguiente tramo. Si yo tengo un diámetro de 250 milímetros con su respectiva pendiente de 0.12. Esto es una verificación que ustedes podrían hacer en Sacaba, por ejemplo. Yo les puedo agarrar, les puedo tomar el examen de esta. ¿Cómo harían? Fácil es esto, ¿no? Tú colocas aquí, por ejemplo, acá, longitud 200 metros. Digamos, en Sacaba puede ser 100 metros, porque de cámara a cámara es 100, ¿ya? Tenemos en Quintanilla, ahí por la casa del ingeniero Antesana. Agarramos y colocamos aquí el nivel, solamente el nivel de ingeniero. Acá colocamos la regla, una regla y otra regla, y con el nivel podemos sacar el desnivel, la longitud y automáticamente obtenemos la pendiente.
¿Viste? Muy fácil para sacar. La pendiente 0,12. Y nos entramos a la cámara y medimos el tubo. El tubo es de 300 milímetros, que sacaba, eso estoy hablando, ¿no? Y podemos tener este ejercicio. Fíjate, aquí dice, tienes un caudal de 26 litros segundo, ¿no? Caudal de 26 litros segundo, ¿no? Entonces, un proyectado de 29.79 y un diámetro de 250, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que ocurre con una pendiente de 0.12. Su velocidad sería 0.61, ¿no? De la tabla anterior, ¿no? A ver, vamos a ir viendo, a ver, en esta tabla vamos a ir sacando lo que es la pendiente, ¿ya? También de acá podemos sacar. Con la pendiente podemos sacar el valor de la velocidad, ¿ya? Entonces tenemos el valor de sacamos la relación Q sobre Q, es 0.87. Nos trasladamos a la tabla 2.4. Está la tabla. Esta es la tabla 2.4. Q sobre Q, pero que está en la norma. Y vamos a tener que, de acuerdo a esa tabla, tenemos los valores de D sobre D 0.7 y relación radio hidráulico 1.179. Tenemos los valores de D diámetro 180 milímetros, que es menor al de 250. Entonces el tubo está yendo parcialmente lleno, estamos bien. Radio hidráulico y la velocidad 0.6, estamos mayor a la velocidad mínima y tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces ya hemos calculado eso, ¿no? A ver, otro ejercicio con un diámetro. A ver, ¿ustedes tienen la norma, jóvenes? Pueden descargarse en la norma y van a obtener las tablitas en las relaciones hidráulicas que se tienen. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo igual Q sobre Q, que es lo más importante acá. Entonces, por lo tanto, se tiene que, el diámetro es de 250, la velocidad es 0.68, el caudal 29.79 y la pendiente 0.12. ¿Ya? Dime. Isabel Andrés Solís de Restaurante. Ya, ¿qué pasa un ratito? A ver, vamos a ir viendo esto, a ver. Lo que es ¿de dónde proviene la palabra alcantarillado? Viene de acueducto, ¿no? Vamos a ir viendo. A ver, ¿alguna consulta al respecto, jóvenes? Adelante. Ya, entonces, bueno, quedaremos acá, jóvenes. Esperen un ratito, unos 10 minutos para que ustedes puedan realizar algunas consultitas. Ya les voy a dar 10 minutos para que me hagan una pregunta. Ya, a ver. Entonces, vamos a concluir la clase acá. ¿Sí? Si no tienen alguna consultita más. Ya, quedamos acá, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, gracias. Ustedes.